Eh, semana compleja y conflictiva, ¿no? Damos inicio a este programa del 5 de noviembre del 2024, el programa número 35 de Sin Límites, edición 2024. Decía una semana compleja y conflictiva, ¿no? Porque hasta acá la relación gobierno-gremios había llegado con las tiranteces del caso, pero ha llegado en un marco de diálogo absoluto, con pocos conflictos, pero con una situación que evidentemente no conformaba, ¿no? Porque, a ver, hay una crisis que se está viviendo en todo el país, hay una caída de la recaudación. El gobierno enfrenta un momento hoy, una caída de la recaudación propia de más del 16%. Enfrenta una caída de la coparticipación del orden del 19%. Hay muchos fondos que sabían llegar a la provincia que dejaron de llegar. A ver, en materia educativa, el FONID, por ejemplo, dejó de llegar. En materia de subsidio, dejaron de llegar 600 millones de pesos mensuales que vendía de subsidio al transporte y no llegaron desde un poco antes del 10 de diciembre. Ya en noviembre no vino la plata a la provincia, digamos, ¿sí? Empezó a dejar de llegar plata en algunos planes de salud. Por ejemplo, incluir salud, la plata no llegó más. Por ejemplo, la plata para los dializados. Hoy las diálisis se siguen haciendo con fondos provinciales, no hay noticia de este tema. Empezó a dejar de llegar plata en obra pública, por ejemplo. Se paralizó casi al 100%. Muchas obras públicas chicas pasaron a la jurisdicción provincial en reuniones que se hicieron con el ministro Franco. La realidad, esta obra, la gran mayoría eran obras municipales y quedaron prácticamente en la nada, se paralizaron por completo. Bueno, todos estos fondos dejaron de aparecer. Evidentemente que esto la provincia lo está sintiendo y de esta manera en la mesa de diálogo por el tema paritario se empezaron a hacer sentir. El último ofrecimiento del gobierno fue de un 4%, dividido en dos etapas del 2% mensual, y esto generó, ¿no es cierto?, dentro de los gremios un rechazo prácticamente diríamos que unánime. Esta semana es una semana con muchas medidas de fuerza. El gobierno ayer trató de, anunciando el bono, apaciguar un poco y lograr restablecer el diálogo para ver si logra parar un poco, ¿no es cierto?, el nivel de conflictividad. Lo cierto es que, a ver, CEDEMS está por un paro por tiempo indeterminado del día lunes. La intersindical, en líneas generales, 48 horas de paro, ¿sí? ADEP y APUAP marcaron 48 horas que empezaron en el día de ayer, terminan en el día de mañana. El SEON también va a un paro de 48 horas, mañana y pasado. Bueno, en líneas generales le diría que prácticamente todos los gremios están con medidas de esta naturaleza. UPCN, por ejemplo, marcó 4 días de protesta, martes y miércoles creo que es con ir al trabajo, marcar y después retirarse. La otra es, no, quite de colaboración, y el jueves y viernes con retiro, marcar y retirarse. Bueno, todos los gremios en líneas generales están. El gobierno ha intentado, o está intentando por lo menos, volver a sentarse con los gremios a tener una discusión mucho más técnica, a tratar de explicar que los salarios que paga la provincia de Jujuy no son salarios que están desbordados respecto del resto de la provincia. Es más, elaboró un cuadro comparativo con 6 provincias del NOA más la provincia de Buenos Aires, y donde en este cuadro comparativo, por ejemplo, habla de que Jujuy, en el escalafón general, el salario de inicio sin ningún tipo de antigüedad es de 490.000 pesos. En esta idea, digamos, está quinto entre estas 7 provincias, ¿no es cierto? El escalafón docente con 585.000 pesos estaría segunda dentro de estas 7. En materia de seguridad, tiene un salario de 709.452, que es el inicial, y estaría cuarto dentro de estas 7 provincias. En salud, la parte de enfermería con 855.635 pesos estaría la primera dentro de estas 7 provincias. En materia de salud, pero en médicos, 1.006.168 esta tercera. Bueno, trata de llevar la discusión a este tema. No tiene mucho margen de maniobra para sentarse, ¿no es cierto?, a convencer a los gremios de algo distinto, y hoy parece ser un cierre de jornada conflictivo, ¿sí? Todo así como está marcado, va a haber un alto grado de conflictividad y va a ser un año difícil, por lo que estamos viendo. Reitero, esta semana es una semana de conflicto. El gobierno busca volver a sentarse en una mesa, pero con no muchas cartas en la mano para poner algo distinto a lo que ya ofreció. Por eso sale un poco a marcar cómo está parado Jujuy respecto de los niveles salariales dentro del norte, pero la realidad es que hoy los mecanismos de diálogo están bastante cortados. Hasta acá, reitero, estamos en el mes de noviembre,
ha tenido, el gremialismo jujeño ha sido absolutamente responsable y ha venido con una actitud, ¿no es cierto?, comprensiva en un marco de lo difícil que está todo. Y hoy, bueno, se ha tensado esta soga porque evidentemente se lleva mucho tiempo en todo el país sintiendo, ¿no es cierto?, el efecto de un ajuste tremendo que se está viviendo en el orden nacional, y es lógico, el sector gremial tiene que salir a pelear de cualquier manera una diferencia distinta para su gremio, y la provincia está tratando de hacer entender cuáles son las limitaciones. Los canales de diálogo hoy no están, reitero, hay mucho nivel de conflictividad en esta semana por sobre todas las cosas. Un pequeño comentario quería hacer del tema de la droga. Lo hemos abordado en muchas oportunidades en esta columna nosotros, ¿sí? Yo me acuerdo haber traído a colación algunos artículos que me llamaban poderosamente la atención. Hay un periodista tucumano, Gustavo Rodríguez, el Gato Rodríguez, que lo hemos entrevistado inclusive en esta columna muchas veces y en Radio Mitre también, que se dedica a investigar un poco el tema de la problemática de la droga en el norte de la República Argentina. Había dos artículos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Uno de ellos decía, Tucumán no es Rosario, pero se parece a Orán, que me llamó mucho la atención porque, bueno, era un comentario fuerte, ¿sí? Y el último, que fue hace poquito nada más, que el comentario era el NOA se parece cada vez más a México. Y tenía que ver con la aparición de sicarios, la intromisión que está teniendo la droga en todos los niveles, ¿no? En los niveles políticos, en los niveles de la seguridad, en los niveles, por sobre todas las cosas, justo había caído preso el intendente de Aguas Blancas, o sea, hay dos intendentes presos en este momento, hay dos jueces presos, aparte del juez Reynoso, hace un mes se metió preso a otro juez del juzgado número 2 de Orán también. Bueno, la intromisión de la droga en este tema, ¿no es cierto?, cooptando este tipo de cosas, es lo que hacía que Gustavo Rodríguez hable de que el NOA cada vez se parece más a México. La entrada de la cocaína a la República Argentina, evidentemente Salta y Jujuy, los últimos 3 meses hemos tenido una suba muy, muy grande en lo que ha sido la requisa de droga, digamos, los secuestros de droga ha sido muy, muy grande, pero apareció este avión donde se secuestraron 475, creo que fueron, kilogramos de cocaína, y que este avión había sido interceptado por otros aviones, lo obligaron a bajar, bajó en un campo a 25 kilómetros de Rosario, pero la nota de color en esto no es la droga que se encontró, que esto es algo que, bueno, no decir que estamos acostumbrados y que es bueno, pero de alguna manera no es algo que nos tiene que sorprender, ¿sí? El tema es que era piloteado por una persona integrante del ejército de Bolivia. Y esto creo que es lo que le da una gravedad distinta. Bolivia hoy hay que mirarla con mucho cuidado, ¿sí? Bolivia hoy, aparte del altísimo grado de conflictividad social que tiene, con un Evo Morales que está con un pedido de captura, con un ejército que se ha tomado, un pequeño ejército, digamos, que ha sido tomado con más de 50 rehenes, digamos, por la fuerza de Evo Morales, con una guerra civil en cierne ahí que la podés tener hasta muy cerca, digamos, hay rutas cortadas, o sea, hay un tema de conflictividad, y con un acuerdo firmado con el gobierno de Irán de apoyo recíproco en materia de seguridad y de control de frontera, evidentemente que hace que a Bolivia hay que mirarla con mucho cuidado. Que aparezca una avioneta, 480 kilogramos de cocaína, manejada por un militar boliviano, bueno, esto le da también un cariz distinto. Por eso se volvió sobre este tema. Patricia Bullrich estuvo hace poquito en Orán, recorrió Orán, y en esta semana que pasó, el día jueves de la semana pasada, también se hizo un anuncio donde a Orán se le va a aplicar un sistema parecido a lo que ha sido el sistema de seguridad de Rosario, ¿no es cierto? Creo que se llama el Plan Bandera, si mal no recuerdo, Bandera Segura, creo que es el nombre, si mal no recuerdo, donde se va a aplicar en Orán una política parecida. Van a bajar muchísimos gendarmes, gente de prefectura, policía federal, o sea, se va a aplicar en Orán algo parecido. Orán hace un tiempo grande esta parte, reitero, la aparición de sicarios, ¿sí? La intromisión en la justicia de este tema, Salta, si usted hace un poquitito de memoria, yo le ayudo a que repasemos juntos, en los últimos 6 meses se va a acordar que camión de bomberos, ¿se acuerda? El jefe de bomberos y el hijo preso más de 350 kilogramos en un camión de bomberos. 2 ambulancias han sido detenidas, una de ellas me acuerdo en Cafayate, que llevaban pacientes, ¿no? La gente iba con suero, eran enfermos, pero las 2 ambulancias estas iban con mucha cocaína encima. 2 patrulleros también fueron detenidos de la misma manera. Y lo que encendió todas las luces de alarma fue la situación que se dio con los gendarmes. Si usted recuerda, ¿no es cierto?, un colectivo, esto que vienen tours de compra, ¿sí? Llegó a los puestos de Los Naranjos, cerca del Rosario de la Frontera, cuando de repente quisieron subir a examinarlo y a pedirle cosas, la gente dijo, pero ¿cómo? Si nosotros ya hemos pagado,
dieron marcha atrás 250 metros y prendieron fuego al colectivo. ¿Se acuerda? Bueno, adentro de ese colectivo se sospecha que había muchísima droga, no quedó nada. Quedó el colectivo pelado. Bueno, y ahí saltó el gran entramado que hay de corrupción. ¿Por qué? Porque a un juez se le ocurrió sacar de un puesto donde había 12 gendarmes, llevarse 8 a un lado, traer 8 nuevos. Claro, esos 8 nuevos no estaban en el negocio, quisieron controlar el colectivo que ya había pagado y se armó todo esto. Bueno, en esa investigación hoy hay más de 25 gendarmes presos y se ha desatado, ¿no es cierto?, una situación compleja. Esto un poco está pasando en el norte y en la semana se habló que Orán va a tener este tipo de situación y se va a llegar a un tratamiento parecido, que ha dado un muy buen resultado en Santa Fe, ¿no? En Santa Fe hoy ha tenido una caída muy grande, ¿no es cierto?, del tema del delito. Los asesinatos hoy han caído más de un 70%. Dice que también paralelamente, esto lo leí ayer casualmente, la posición de Maximiliano Puyaro ha subido mucho, ¿sí? Ha desplazado completamente a la de Milei en las encuestas que se están haciendo y hoy tiene un 67% de imagen positiva, dice, en este tema de la lucha. Bueno, Rosario se aferra a esto porque la verdad que vivían un caos absoluto, ¿no es cierto? Todos recordarán lo que había pasado. Esto está empezando a pasar en nuestro norte, por eso es bueno que lo veamos, porque nosotros no estamos exentos. Es la ruta de entrada, nosotros estamos después en la ruta por donde pasa, ¿sí?, para ir hacia el sur, para ir a los lugares de salida, para ir a Rosario. Hay que mirarlo con mucha atención. El otro tema que quería tocar, y es el último, es el tema del gasoducto norte, porque ayer se le dio la inauguración al proceso de reversión de este gasoducto norte. ¿Qué significa? Es un gasoducto que estaba estructurado y armado para traer gas de Bolivia, con un contrato que, si yo mal no recuerdo, tenía vigencia hasta el 2026. Bolivia lo viene interrumpiendo un poco porque empezó a bajar su capacidad de producción y hoy no tiene capacidad de producción para abastecernos. Además, en algunos momentos priorizó, a pesar del contrato que tenía, algunas cuestiones con Bolivia, porque le pagaba, con Brasil, perdón, porque le pagaba un poco más y nos dejó con un contrato incumplido también. Bueno, ahora Argentina ha logrado, a través de Vaca Muerta, la construcción del gasoducto norte, que va a poder llegar el gas de Vaca Muerta al norte. Por este tema se terminó el trabajo de reversión, ¿no es cierto?, de este gasoducto. ¿Qué le está faltando a esto? Le está faltando una instalación de un medidor bidireccional. Lo dije bien, vamos, lo he anotado y todo, le aclaro. Bidireccional. ¿Qué es esto? Es algo que tiene que licitar en ARSA para poder hacer la reconversión. Serían 90 días de trabajo, pero no está licitado todavía, por eso no podemos hablar de plazo cuando empieza a llegar el gas al norte argentino. Para nosotros, ¿qué va a significar? Para lo que es el NOA, y más, NOA y NEA, 10 provincias, va a significar la posibilidad de un gas mucho más barato. Hoy no tenemos competitividad, nosotros pagamos el gas $10 el millón de BTU, cuando las industrias que están en el centro del país, digamos, están en $4 o en $3,50. No hay forma de competir la industria del norte con la otra industria. Esto nos va a dar competitividad, nos va a dar certeza de que vamos a tener gas siempre, digamos, ¿sí?, que no vamos a tener corte y que vamos a tener producción de gas permanente. Por otro lado, va a permitir también a la República Argentina exportar a Brasil, porque no solamente que vamos a dejar de comprar gas, ¿no es cierto?, en Bolivia, sino que ahora vamos a poder sacar el gas de Vaca Muerta a través de este gasoducto. Para esto vamos a tener que cerrar un acuerdo con Bolivia. Hoy tenemos un acuerdo con Bolivia para usar el gas, ¿no es cierto?, que va por su gasoducto, pero se está pagando entre $1,40 y $2 el millón de BTU. Dicen los entendidos que no se puede pagar más de $1. Este es el acuerdo que todavía falta firmar y por acá va a salir el gas que en primera instancia van a ser 3 millones de metros cúbicos diarios lo que se va a transportar. Cuando se hagan las ampliaciones del caso van a ser 10 millones de metros cúbicos. Esto también le va a dar al país a futuro un cambio sustancial en la balanza comercial, ¿sí? O sea, nosotros teníamos hace 2 años 4.900.000 millones de dólares, o sea, 4.900 millones de dólares de balanza negativa energética. El año pasado 0, hoy puede ser 4.900 positiva. Esto es un cambio que tiene que ser más grande. Los dos pilares fundamentales que ven todo, estamos hablando de la minería, del agro y de la exportación de gas y petróleo, tienen que ser los pilares de la energía futura. Bueno, la reversión del gasoducto norte que se habló ayer es un caso fundamental. Ha empezado en el día de ayer, reitero, una obra de 740 millones de dólares que financió 540 millones el CAF. Dicen ayer cuando inauguraron la última obra que viene con financiación del gobierno. El demás tiene que ser inversión privada. Vamos a ver qué es lo que se da con esto. Nosotros nos vamos a la primera pausa. Cuando volvamos vamos a estar con Carolina Moisés hablando un poco de política del PJ. ¿Qué pasa con la interna? Ella nos lo va a contar.
La identidad, la dinámica y el crecimiento de nuestra ciudad se sustentan en las ordenanzas que forman parte de las políticas de Estado municipal, integrando el desarrollo humano, la asistencia social, las actividades culturales, económicas y productivas, la obra pública y privada y los servicios esenciales para los vecinos. Para ello, trabajamos en diálogo con todos los sectores, priorizando el consenso. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Laboratorio Ciufi, 50 años junto a la salud de los jujeños. Atención a domicilio, controles laborales, estudios genéticos. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio Ciufi, profesionalismo, ética y tecnología a su servicio. Estamos trabajando para mejorar la red vial de la ciudad. A los recursos propios se suma el aporte vecinal que permite mejorar las calles que transitamos todos los días. Con fondos de la tasa vial avanzamos con pavimentaciones en sectores claves de circulación vehicular y con el programa Obras Mixtas junto a los vecinos mejoramos las calles de sus barrios. El plan de obras de pavimentación y repavimentación se extiende en la ciudad y seguimos trabajando en todos estos sectores. Avenida Pueyrredón, calles La Armonía y La Honestidad en Chisra, calle Libertad en Ciudad de Nieva, El Salvador en Mariano Moreno y en Alto Comedero en calles Chicarelli, Monterrico y Carlos Perete. Estamos cumpliendo con tu contribución. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Un incendio fuera de control afecta a animales, vegetación, bosques nativos, zonas productivas y perjudica la salud y la seguridad de las personas. En Jujuy tenemos 5 bases operativas que trabajan en estas emergencias y contamos con más de 90 brigadistas, profesionales y especializados con un gran compromiso y vocación de servicio. Casi todos los incendios forestales los ocasionamos las personas. Por eso no hagas fuego en ningún lugar, sin permiso, autorización o supervisión. Si ves un incendio, comunícate urgente al 911 o al 0388 427 1971. Jujuy con la gente. Estás viendo Sin Límites por Canal 4. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Carolina Moisés, senadora nacional, una de las precandidatas a presidente del PJ. Carolina, gracias por venir. ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes a todos. A ver, primera pregunta. ¿Hay internas en lo nacional? No, ¿no es cierto? No, en el orden nacional el Partido Justicialista convocó a una elección interna y ha quedado proclamada una sola lista, que es la que lleva Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, después de, habrán visto en los medios, toda esta discusión desde la Junta Electoral y desde la jueza Servini Cubría, resolviendo el planteo del compañero Quintela, ¿no? Eso se terminó resolviendo de esa manera. Y Jujuy, nosotros tenemos la intervención del Partido Justicialista,
que si bien tiene mandato hasta marzo, creemos que hay que normalizar la situación y la manera de hacerlo, no hay otra, era con la convocatoria de elecciones internas, acoplada al calendario del PJ Nacional. Eso fue una decisión consensuada con los distintos sectores y con los interventores. Por eso es que iniciamos este proceso primero de diálogo, después de construcción de las listas, ahora casi campaña, te diría, un poco suspendida, porque también en la provincia el juez electoral, el que tiene competencia electoral, suspendió los plazos, pero no suspendió la elección, sino los plazos del cronograma, hasta tanto se resuelva la situación de una de las listas que no ha sido oficializada. No habiendo elección nacional, ¿cómo se encuentra el PJ provincial, digamos, en la organización de la interna? ¿Está perfectamente en condiciones de hacerlo? Mira, hay dos cosas, ¿no?, que me lo viene preguntando la gente. Una cosa es quién organiza la elección, ¿sí? Estamos hablando de la constitución de las mesas, en qué escuela se vota, la convocatoria para las autoridades de mesa, todas las transparencias que debe tener ese proceso. Bueno, dónde votarán los afiliados y la división del padrón por mesas. Eso está en manos de la Junta Electoral. Y la responsabilidad directa de los dos interventores, tanto del Tano Menéndez como de Aníbal Fernández, para que ese proceso se constituya. Aparte de eso están las listas, digamos, y la tarea de quienes somos candidatos o conformamos estos equipos para el partido. Obviamente que como primer punto están las propuestas, los candidatos y mano a mano de ir a buscar a los afiliados, que como bien decíamos fuera de cámara, hace años que no se hace una elección interna. En ningún partido, creo, ¿no? El radicalismo tampoco. No, tampoco. Y en eso por lo menos a mí me apasiona mucho porque realmente creo que la vida partidaria se había cerrado y bueno, esto es parte del rechazo de la sociedad, ¿no?, a la falta de representatividad y de debate que hay en los partidos políticos. Siempre yo, como licenciada en ciencia política, es la teoría de los partidos que te dicen que los partidos son los intermediarios entre la sociedad y sus demandas y los que gobiernan. Y de esa manera se construye no solamente la agenda, sino también la agenda pública, sino también la representatividad a través de los diputados, los senadores, los concejales, los intendentes. Bueno, en este caso creo que el Partido Justicialista de Jujuy tiene una gran debilidad en ese sentido. Desde que perdimos las elecciones en el año 2015 no he encontrado la manera de hablarle a la sociedad en términos propositivos. Tampoco he encontrado la manera de contener la diferencia adentro del partido. Por eso hoy hay muchos distintos partidos que en algún punto conformamos un frente para las elecciones. Tampoco ha sabido generar cuadros, ¿sí?, en términos de necesitamos cuadros técnicos formados que debatan con los ministros, que debatan y tengan posiciones dentro de la legislatura, que nuestros concejales puedan sostener posiciones importantes en la defensa de los derechos de los ciudadanos en todo lo que es la agenda de los consejos deliberantes. Vos siempre hablás del tema del transporte, el tema de la seguridad, el tema de la basura. Entonces, el partido tiene que tener esos cuadros técnicos que además se vayan consolidando con liderazgos políticos que también necesitamos. Entonces, en todo este marco, a mí no me gusta hablar en términos negativos, sino en términos propositivos, ¿sí? Si yo soy presidenta del Partido Justicialista, lo que quiero es transformar al partido en una herramienta electoral, no solamente por el hecho de ganar elecciones, sino por el hecho de que entiendo que la sociedad jujeña necesita hoy una oposición fuerte que responsable en términos de diálogo, que pueda plantear temas de diálogo y de construcción positiva con el gobierno provincial o con los intendentes y muchos otros temas en los que nos debemos diferenciar porque justamente nuestra tarea es ser los mecanismos de control, garantizar que la división de poderes se genere, que la justicia, que para mí es un tema fundamental en la agenda de la sociedad, vuelva a recuperar el equilibrio de la división de poderes en la provincia de Jujuy, donde los organismos de control como la SUSEPU, el Defensor del Pueblo, que tienen representación supuestamente de la oposición y que sirven para defender a la gente, realmente cumplan con su tarea. Entonces a mí me parece que los jujeños y jujeñas necesitan hoy una oposición fuerte que los defienda y que tenga propuestas en términos de buscarle soluciones a los problemas cotidianos, ¿no? Yo decía el otro día, algo siguiendo un poco lo que me decía recién, no me acordaba cuándo el Partido Justicialista había tenido interna. Y el amigo Walter Barrionuevo me escribió y me dijo que la última vez fue en el año 1987,
el ingeniero Carlos Enope Condé Parisi fue contra Humberto Martí-Arena y Carlos Haquín. Y también se elegía ahí candidato a gobernador. Y él intervino, ¿no es cierto?, como autoridad en la Junta Electoral, refrescaba esto, porque realmente cuesta saber esto. Carolina, uno de los puntos que te ha separado un poco en este tema de la interna del PJ ha tenido que ver con tu actitud respecto del RIGI, ¿sí? Donde saliste en defensa de algo porque entendías que no solamente para Jujuy, ¿no?, para el NOA era una cuestión positiva. De hecho, el otro día acompañaste una delegación invitada por Salta. O sea, te lo reconoció el NOA, digamos, un poquitito de esta gestión. Quiero que me des un concepto de esto. Mira, la gente de Jujuy, muchos de ellos me han votado para que sea senadora de la Nación. Yo sigo siendo la misma Caro de siempre, pero la verdad es que hoy tengo otra responsabilidad, ¿sí? En el Senado hoy creo que mi posición tiene que ser justamente buscar el desarrollo del noroeste argentino. Por eso bien vos decís que tengo una excelente relación con los gobernadores de la región, ¿sí?, con Jalil, con Sáenz, y también, digamos, un diálogo muy respetuoso y muy oportuno, digamos, con el gobernador Sadir en los términos estratégicos que le corresponden a Jujuy. Cuando tocó la ley Bases, yo quiero aclarar porque realmente, nada, dicen cualquier barbaridad, o sea, yo voté en contra de la ley Bases, porque en general creo que es una ley muy dañina para todo el sistema institucional, político, económico y administrativo del país, ¿sí? Analizamos y trabajamos mucho la ley Bases y creo que hay una gran resistencia desde el Senado, y vos fijate cómo nosotros sí logramos rechazar el DNU, cosa que todavía en la Cámara de Diputados Nacionales está pendiente. Fíjate cómo nosotros logramos en el debate de bases hacerle un montón de modificaciones a la ley, que fueron dentro de la mala ley que era y aún votándola en contra, el debate produjo que se hagan modificaciones, como tratar de salvar Aerolíneas Argentinas, el correo, medios públicos de la privatización directa, para defender organismos como el INTA, que hoy están, están presupuestando cuánto cuesta el inmueble de Hornillos, por ejemplo, porque el gobierno nacional los quiere vender. Entonces, digo, hay temas que tienen que ver con una posición política muy sólida de defender los intereses de los jujeños porque me han elegido para eso, y en eso creo que hay una posición bastante resistente y creo que lo hemos demostrado con respecto a Milei, a las decisiones de su gobierno. Ahora, otro tema es que cuando el bloque o la posición partidaria vaya por un lado que afecta a los intereses de Jujuy. Entonces, yo como senadora de los jujeños y de las jujeñas tengo que velar por lo mejor. Y el RIGI, que es el sistema de promoción de inversiones, que impactaba no solamente en el sector minero y en el desarrollo del litio, sino también en muchos otros sectores, que en mi caso, gracias a haberlo votado, pude poner esta modificación de limitar cuáles son los sectores, y hemos puesto el tema turismo, y hemos puesto el tema agroindustrial, ¿sí? Justamente vengo de una zona donde están los ingenios. Entonces digo, cuando sean cosas que generen inversiones en nuestra región del Norte Grande, con todo el trabajo que venimos haciendo con el Norte Grande, cuando sean temas que generen trabajo para nuestra gente, lo cual creo que es lo más importante o lo que a mí más me preocupa, y cuando sean temas que en este trabajo en conjunto de la oposición y el gobierno provincial, en este caso, y de toda la región, redundan en beneficio de los jujeños y jujeñas, yo siempre voy a poner por encima de cualquier interés partidario, de cualquier orden que me mande de arriba, el interés de los jujeños. Y para mí, el RIGI, y falta un largo trecho, es verdad, tenemos que conseguir inversiones. Ahora mismo se generó la compra por parte de Río Tinto, una empresa multinacional, con un programa de desarrollo de inversiones que nos lo habían comentado y lo habíamos acordado, y le pareció en nuestra visita una gran fortaleza que esta delegación que fuimos a la Semana de la Minería en Londres haya sido multipartidaria, regional, porque ahí salió la noticia, ¿no? Ahí salió la noticia, no podemos crecer solos. O sea, estamos hablando de que el litio es un producto que necesita el mundo, o sea, las cámaras, los televisores, los celulares necesitan, digamos, del litio. Entonces, creo que ahí hay un tema para construir, ¿sí? Y en esa construcción está basado el diálogo. Ahora, el diálogo tiene que ser sobre una posición también de poder. Y en esto creo que, volviéndotelo al Partido Justicialista, yo no entiendo el Partido Justicialista como una estructura cerrada,
o dogmática, donde no podamos pensar propositivamente un programa para los jujeños y jujeñas. Yo creo que lo que debe servir el Partido Justicialista es para convocar, para contener la diferencia y para producir en esta etapa una propuesta programática con el Jujuy que nosotros queremos y que deje de ser manejado el PJ por una persona o por un sector. Yo creo que hay que dar la vuelta del peronismo, la página del peronismo perdedor, como dice Carlos de Aparici, tiene una excelente metáfora donde dice tenemos que dar vuelta a la página del peronismo perdedor y empezar a construir y a redactar la historia del Jujuy que queremos, con un peronismo fuerte, con un peronismo representativo, con un peronismo que pueda defender a los jujeños y las jujeñas y que contenga la diferencia, que por ahí está, creo que la disputa entre quienes hoy están en la otra lista pretendiendo, digamos, ¿Cómo construiste tomar la lista? el partido. ¿Cómo llegaste a armar la lista para competir? Ya no me digan 9.000 avales, todo. Digo, la construcción política de la lista, digamos. ¿Cómo se integra? Mira, vos sabés que tenemos una metodología que ha sido muy, muy interesante. En la jerga, por ahí como se dice, que es de abajo hacia arriba. A mí me parece que por ahí todo está medio que al revés. Sí lo traduzco en términos territoriales. O sea, yo soy una convencida de que la política tiene que recuperar el contacto con la gente y hacerlo significa que hayan nuevos dirigentes, que los dirigentes se formen, que tengan sensibilidad social y que además de su vocación, ¿sí?, de poder, eso puedan transitarlo a través de la construcción colectiva. Y eso es lo que hicimos con esta lista, ¿no? Vos decís, tenemos 15 juntas departamentales, solamente un departamento no presentamos, que es Susque, porque había menos afiliados que candidatos que teníamos que poner. Entonces, sobre 15 juntas departamentales, lo primero que se armó fueron las juntas departamentales. Y en mi modelo de partido activo, enérgico y demás, está justamente que el pulmón, lo que hace respirar a las comunidades, está en las localidades, ¿sí? Entonces, para mí, las juntas departamentales se tienen que transformar en pequeños comandos electorales para empezar a pensar el departamento San Pedro, el departamento Ledesma, la agenda de esos departamentos, que es distinta a la agenda de la Quebrada o a la agenda de la Puna. Sobre eso se eligieron entre ellos, esa es otra calidad. O sea, acá nosotros no pusimos ningún candidato. Medio que se armaron mesas de trabajo y entre ellos eligieron qué rol cumplir, ¿no? Entonces, nuestra lista de congresales provinciales, por ejemplo, general tiene exintendentes, exconcejales, o sea, compañeros y compañeras por ahí más que tienen más historia y que realmente buscan una representación en el partido que nunca habían tenido la oportunidad, porque vuelvo al punto. Siempre se arma la lista desde una oficina, desde un escritorio. Nuestra fortaleza es que las listas se armaron desde cada localidad, hablando con los compañeros. Y de ahí tenemos un congreso nacional que está encabezado por el compañero Mario Vega, un militante universitario, lo acompaña Gerald Luna, que es otro compañero que está teniendo un crecimiento importante. Bueno, son 24 congresales nacionales, que sería la representación del partido al Congreso Nacional, ¿no? Y en eso tenemos también una cantidad importante de mujeres protagonistas, más bien por sectores. Ahí hay representados sindicatos, la militancia universitaria, muchísimos jóvenes. Y bueno, el consejo, que me toca encabezar la lista del consejo, acompañada por Carlos de Aparici, por Amelia de Dios, por Sergio Juárez. La verdad es que una lista muy generacional, te diría que yo soy la más vieja. Por eso también se llama Generación Valiente, digamos, en una manera de llamarle la atención a los chicos de las nuevas generaciones, pero además porque es una generación que viene empujando un cambio generacional y una renovación, que es lo que quiere la gente, ¿no? O sea, muchos te dicen, bueno, son los mismos, a veces necesariamente tenemos que ser los mismos, ¿no? Porque para llegar al Senado o a presidir el Partido Justicialista no es algo que se haga de un día para el otro. O sea, vos no podés de un día para el otro pretender conducir algo tan variado y tan fuerte como es el Partido Justicialista, ¿no? A pesar de que esté debilitado en este escenario. Entonces, Generación Valiente lo que trata es de convocar a este acuerdo intergeneracional. Por eso yo siempre hablo, con las otras listas hablé muchísimo, traté de profundizar el diálogo para que tengamos una propuesta complementaria, ¿no? O sea, yo como digo, yo no peleo con nadie, la verdad es que ha pasado la etapa en la que me peleaba
con el mundo. Al contrario, ahora trato de que a través del diálogo poder llegar a determinados consensos, pero claramente acá había una cuestión muy importante, queremos que el Partido Justicialista siga siendo utilizado para algunos negocios personales o para construir ese perdonismo perdedor, o sea, donde todos los militantes te dicen, no queremos que el partido siga perdiendo, no queremos que la gente siga perdiendo. ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo con la otra lista? Yo siempre estoy abierta a las oportunidades de consensuar, porque en definitiva, por ahí la gente no lo sabe, elegís 24 consejeros. Esos 24 consejeros deben reunirse y elegir quiénes van a ser sus autoridades. Al punto de que hoy tenemos 2 listas, ahí por sistema DONT, claramente van a entrar una parte y una parte. Entonces yo no creo en las campañas conflictivas o agresivas, cuando quizás lo único que acá se está, digamos, disputando es una metodología, pero también esto de repetir personas, ¿no? Tú decís, bueno, ponen una cara nueva adelante, pero por atrás siguen los mismos. Y esos mismos son los que tuvieron la oportunidad de gobernar y perdieron el 2015. Tuvieron la oportunidad de conducir el Partido Justicialista durante estos 8 años y fue una derrota detrás de otra. Entonces, lo que yo no estoy dispuesta a ceder no es un cargo o un rol. Lo que yo no estoy dispuesta a ceder es el derecho que tienen los jujeños y jujeñas a tener una fuerza política que los represente y que en esa representación pueda defenderlos y construir posiciones. Quieren llevarme por ahí, o quisieron en el diálogo, digamos, llevarme por ahí a un acuerdo de partes como si todo fuera lo mismo. Y no es todo lo mismo. Yo entiendo la política como un continuo. Y en ese continuo uno va aprendiendo de sus propios errores, vas encontrando soluciones y salidas que son superadoras. Entonces, en eso mi planteo fue, el peronismo tiene una enorme diversidad que hoy la debemos contener. Entonces vos decís, la cámpora es una parte. Es más, no te diría que es una parte del peronismo, la cámpora es una parte del kirchnerismo. El kirchnerismo es una parte del peronismo. El peronismo es un gran movimiento que debe contenernos y hoy está ciertamente en crisis y tiene que convocar y tiene que hacer una gran tarea, ¿sí? Pero sobre eso, ¿para qué sirve? Para hablarle a la sociedad jujeña, que es mucho más superadora que las partes. Entonces yo le quiero hablar a la sociedad jujeña y decirle que me conocen, que esto tiene que ver con esta representatividad y la confianza que me dieron el año pasado. Yo digo, no es menor haberle ganado una banca al radicalismo, no es menor que hoy la disputa y la representación, digamos, esté en mi persona en términos de las propuestas que podemos hacerle. O sea, ustedes saben que yo tengo un cuerpo ideológico, una identidad, que tengo valores y que tengo una coherencia, pero la coherencia, más allá de con mis ideas, siempre estuvo con los jujeños y jujeñas. Entonces, mi compromiso es seguir defendiéndolos como lo hago. Después de haber ganado las PASO el año pasado, acordate que fue muy difícil, y un poco fue una contienda que refleja hoy esta diferencia con estas otras listas, ¿no? Entonces digo, después de haber ganado las PASO y después de haber recibido la confianza del pueblo jujeño para tener la banca en el Senado, creo que lo que sigue es terminar este ciclo de la intervención del Partido Justicialista con una nueva conducción renovada, con objetivos en común y que tenga que ver con todo lo que vos hablaste al principio, que son los problemas cotidianos que tenemos, la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de inversiones, el desarrollo productivo, el tema de la droga, no solamente como lo planteaste por seguridad, ya termino, sino también que es tremendo lo que pasa en el barrio, lo que le pasa a la gente, porque hoy el mayor tema de robos y de inseguridad está vinculado al tema de las drogas. Carolina, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a la pausa.
Estamos trabajando para mejorar la red vial de la ciudad. A los recursos propios se suma el aporte vecinal que permite mejorar las calles que transitamos todos los días. Con fondos de la tasa vial avanzamos con pavimentaciones en sectores claves de circulación vehicular y con el programa Obras Mixtas, junto a los vecinos, mejoramos las calles de sus barrios. El plan de obras de pavimentación y repavimentación se extiende en la ciudad y seguimos trabajando en todos estos sectores. Avenida Pueyrredón, calles La Armonía y La Honestidad en Chisra, calle Libertad en Ciudad de Nieva, El Salvador en Mariano Moreno y en Alto Comedero en calles Chicarelli, Monterrico y Carlos Perete. Estamos cumpliendo con tu contribución. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La identidad, la dinámica y el crecimiento de nuestra ciudad se sustentan en las ordenanzas que forman parte de las políticas de Estado municipal, integrando el desarrollo humano, la asistencia social, las actividades culturales, económicas y productivas, la obra pública y privada y los servicios esenciales para los vecinos. Para ello, trabajamos en diálogo con todos los sectores, priorizando el consenso. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Laboratorio Ciufi, 50 años junto a la salud de los jujeños. Atención a domicilio, controles laborales, estudios genéticos. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio Ciufi, profesionalismo, ética y tecnología a su servicio. Queremos brindar soluciones habitacionales y para ello vamos a presentar dos herramientas. Por un lado, la construcción en Barrio Luján de un edificio con departamentos y locales comerciales que llamaremos Torres de Luján. Y por otro lado, el lanzamiento de microcréditos a través del Instituto de Vivienda de Jujuy, de manera tal que se puedan acceder a recursos para poder ampliar su vivienda, para poder hacer modificaciones, completar o terminar sus casas. Sabiendo la difícil situación económica que estamos viviendo, estas son herramientas que ponemos a disposición de la comunidad de manera tal de que puedan acceder a su nueva vivienda o hacer alguna modificación. Esto significa mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, significa generar trabajo y significa la posibilidad de que accedan a su hogar. Todo esto lo estamos haciendo en el marco del programa Jujuy Construye. Estás viendo Sin Límites por Canal 4. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por la diputada Leila Cheer, precandidata también dentro de la interna del Partido Justicialista. Leila, gracias por venir. Gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, tu concepto respecto, ¿qué puede pasar en el Nacional? ¿Está terminado el tema? Cristina hoy sí, exactamente, hoy la proclaman presidenta del Partido Justicialista. ¿Qué decía Quintela, que hablaba de que estaba yendo, convocando en La Rioja para armar una oposición? No va a objetar lo resuelto por Servini y Cubrier, ¿no es cierto?
No sé, la verdad que creo que ya Servini de Cubría tomó una La decisión. decisión ya está. Y nada, creo que hoy podemos decir que tenemos una flamante presidenta del Partido Justicialista, así que... ¿Y eso cómo repercute acá? Pongamos que lo del doctor Hansen resuelve, convoca, quedan 2 listas, digamos, el que no se haga la nacional no genera ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo lo ve el Partido Justicialista como para organizar acá en Jujuy la interna? No, mira, yo creo que el partido y el peronismo en Jujuy viene, Alberto, bueno, es de público conocimiento de muchos años de desencuentros, de peleas, de fracturas. Y esta es la segunda intervención, ¿no? En 8 años que sufre el partido. Con lo cual estamos en un proceso de normalización que terminó o derivó en esta oferta electoral que a priori hoy son 2 listas. Y creo que lo que estamos discutiendo, y esto me parece que tenemos que darle claridad a los afiliados y a las afiliadas, pero sobre todo a la sociedad que mira siempre con recelo de qué hacen que los peronistas están peleando, ¿no? Entonces creo que lo que estamos discutiendo para adentro es qué peronismo queremos, ¿no? ¿Y para qué estamos discutiendo eso? Finalmente para poder ofrecerle un proyecto político a la sociedad jujeña que con claridad, con contundencia, que le podamos ofrecer a los jujeños y a las jujeñas una opción superadora a estos años de gobierno radical. Y para eso, para que podamos hacerlo y que obviamente sea una opción, tenemos que resolver nuestras discusiones internas. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ahí, cuando algunos dicen, bueno, no tiene sentido la interna, bueno, creo que sí, tiene un sentido que es discutir donde tenemos que discutir los peronistas, que es dentro del partido, hacia dónde queremos ir, ¿no? Qué rumbo quiere llevar el peronismo en la provincia de Jujuy y que está en sintonía con la discusión que se está dando a nivel nacional. Porque la realidad es que hoy nos gobierna Javier Milei, ¿no? Y frente a estos 10 meses de destrucción del Estado, frente a estos 10 meses de destrucción de las políticas que incluso funcionaban bien, ¿no? Y estamos discutiendo si la universidad pública gratuita de calidad tiene que existir, ¿no? En la Argentina. Frente al avasallamiento contra los jubilados y jubiladas de nuestro país. Bueno, frente a eso, el peronismo tiene que poder ser claro y contundente a la hora de enfrentar estas políticas con claridad, ¿no? Y hemos visto en estos meses, Alberto, en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, cómo nuestra propia fuerza política no ha sido clara a la hora de enfrentarse a estas políticas, ¿no? Decime, ¿es irreconciliable la postura digamos, con la otra lista? Demos por hecho, por más que no está, ¿no es cierto?, de que no existe la lista rojo punzo, digamos. ¿Es irreconciliable? ¿Hay posibilidades de acuerdo en esto? Por supuesto. Mirá, yo creo que la política es el arte de lo posible, ¿no? Y por eso digamos, hago política y milito en política. Y creo que la política tiene que ser un ámbito de diálogo y un ámbito de acercamiento, de debate, y a partir de ese debate de una síntesis, ¿no? Como decía Néstor Kirchner, de una síntesis superadora a partir de verdades relativas. El peronismo es un movimiento muy amplio, pero lo que estamos discutiendo es hacia dónde, qué destino le queremos dar a la provincia de Jujuy. Y por supuesto que hay oportunidades siempre para charlar, pero estoy convencida que el peronismo no puede ofrecer a la provincia de Jujuy un proyecto que entregue los bienes y recursos naturales a cambio de nada, ¿no? A cambio de bajarle los impuestos a las grandes empresas y en sintonía que la inmensa mayoría de los trabajadores del país y de Jujuy paguen más impuestos, ¿no? Porque básicamente de eso se trata, no solamente el RIGI, sino toda la ley bases. El RIGI ha sido el gran tema de disputa, digamos, ¿no es cierto? Y lo que nos separó de Carolina. ¿Por qué es la oposición tan férrea, digamos, al RIGI? ¿Qué es lo que entienden ustedes que es nocivo, digamos, para el país y para la provincia de Jujuy, ¿no? No solamente lo que entiende esta compañera, quien habla, digamos, ¿no? Es lo que entiende nuestra fuerza política. Sí, sí.
el RIGI es el corazón de la ley bases. Y en la primer ley bases, ¿no?, la que votamos en enero, el RIGI estaba como un anexo. Había una ley que figuraba como un anexo dentro de esa gran ley bases. Después, cuando se cae en enero y vamos a marzo a la discusión de la ley bases, ya el RIGI estaba incorporado como un capítulo más, ¿no? Y de todos los capítulos que tenía y contenía la ley bases, es el más emblemático por lo que significa. Estamos hablando que le damos beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a las empresas por 30 años, pero además con una mirada cortoplacista para que vengan a invertir rápidamente una suma de 200 millones de dólares en el marco de 2 años, ¿sí? Es decir, que vengan a llevarse nuestros recursos de bienes naturales, ¿no?, con exenciones impositivas que nadie pedía o que no se pedía tanto, y en la misma discusión de la ley bases, los trabajadores de la Argentina volvieron a pagar impuestos a las ganancias, ¿no?, que es también lo que se discutía, y en la misma ley bases se reduce los impuestos a bienes personales que pagan las personas más ricas de la Argentina. Entonces, bueno, lo que está en discusión es qué queremos, a qué rumbo queremos tener. Yo, la verdad que si nosotros queremos un país donde nuestro país, la Argentina, tenga que ir a litigar al CIADI, porque eso tiene el RIGI. Es decir, si hay algún conflicto con las empresas, con las empresas transnacionales que estén trabajando en la Argentina, y la Argentina tiene algún conflicto, tiene que ir a litigar afuera. Eso es una pérdida total de soberanía de nuestro país. Es imposible estar de acuerdo con eso. Y eso tiene que ver con nuestra fuerza política y con el corazón de nuestra fuerza política y sobre todo con el corazón del peronismo. Entonces hay un antagonismo total, pero además también la discusión sobre hacia dónde va a ir el peronismo en la provincia de Jujuy. Bueno, nosotros tenemos que discutir mucho, Alberto. ¿Cómo fue el armado de la lista tuya, por ejemplo? Bueno, en el marco de que entendemos que para poder enfrentar a Javier Milei y para poder volver a ser una opción en la provincia de Jujuy de cara a los próximos años, y teníamos que, digamos, retomar el diálogo entre todos los sectores del peronismo. Bueno, se dio la casualidad que ese diálogo se llevó adelante y quedamos la inmensa mayoría del peronismo obviamente con diferentes miradas, pero con algunos puntos en común, y del otro lado quedó una lista, solamente con su sector, ¿no? Entonces, bueno, me parece que creo que es esto, la inmensa cantidad o la mayor cantidad de los sectores del peronismo con quienes hemos transitado caminos de encuentro y desencuentros, entendemos que teníamos que discutir adentro de nuestro partido y que tenemos que poder transitar un camino hacia el 2027 de qué discusiones queremos dar de cara a la sociedad. Los jujeños y las jujeñas necesitan tener una opción. Los jujeños y las jujeñas también necesitan saber dónde está parado el peronismo frente a las discusiones, frente a la discusión de la universidad, frente a la discusión de los jubilados, frente a la discusión de la entrega de nuestra soberanía, frente a la discusión sobre el medio ambiente, frente a la discusión de los salarios dignos, frente a la discusión de la generación de trabajo. Bueno, y frente a toda esa discusión que además está dando Javier Milei y que está avanzando a pasos agigantados con respecto a nuestro pueblo, a los trabajadores, a la industria nacional, a las pymes, a los comercios, no lo digo yo, salimos, o sea, acá en Jujuy nomás ves cómo el comercio cayó, no hay ventas, te lo dicen todos, las pymes, las industrias. Bueno, frente a ese escenario, el peronismo tiene que tener un orden, como dice Cristina Fernández de Kirchner, que el peronismo se desordenó, ¿no?, y se torció. Bueno, hay que volver a enderezar el rumbo del peronismo, hay que volver a ordenar al peronismo para que finalmente podamos ser una opción, pero una opción superadora que dé esperanzas a nuestro pueblo argentino y a nuestro pueblo jujeño. Dentro del marco de la construcción de un proyecto político en el peronismo, ¿cómo ves el Jujuy productivo? ¿Cuáles son para vos las patas que tiene que tener el Jujuy para poder crecer a tiempo? ¿Qué es lo que imaginás? Mirá, yo creo que Jujuy tiene una potencialidad enorme y que uno de los enormes problemas que tenemos, bueno, mirá, en nuestra masa salarial, ¿no?, la población económicamente activa de Jujuy está compuesta por un tercio de trabajadores informales, ¿no?, quizás el tercio más alto.
El segundo tercio son los trabajadores estatales, ¿no? Una enorme discusión alrededor, histórica, ¿no? Alrededor de cuántos trabajadores estatales tiene la provincia de Jujuy, y el tercer tercio, que es el sector privado. Bueno, para que nosotros pensemos cómo se puede impulsar las economías regionales, para que pensemos cómo se puede desarrollar y generar trabajo de calidad, es indispensable que seamos parte de la discusión del país que queremos. Porque esto que está pasando acá ahora, Alberto, esto de que tenemos un presidente que está destruyendo nuestro país, que está destruyendo las economías, que está destruyendo la industria nacional, indefectiblemente va a traer perjuicio y desgracia para todas las provincias de Argentina, sin contar de todos los fondos que le está sacando el gobierno nacional a la provincia de Jujuy. Entonces, es imposible que nosotros pensemos y discutamos en términos de desarrollo local, es decir, cómo se desarrolla Ledesma, ¿no? Libertador General San Martín, cómo se desarrolla Abrapampa o cómo se desarrolla San Salvador de Jujuy y cómo se genera trabajo, si no discutimos el modelo de país que queremos. O sea, no es que la provincia de Jujuy va a crecer sola. Entonces, la discusión que tenemos que dar... Claro, pero ¿cuáles son las actividades que la pueden hacer Bueno, crecer? las actividades. ¿Es la minería? Pero ¿No por es? supuesto, mirá, el peronismo nunca estuvo en contra de la minería. Ahora hay que discutir qué tipo de minería queremos, ¿no? Qué tipo de sostenibilidad y sustentabilidad queremos y qué le exigimos como provincia, además que la nación también tiene que intervenir, qué le exigimos a estas empresas para el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Y de la provincia en sí misma. Bueno, tenemos, por supuesto, las actividades tradicionales, históricas de la provincia de Jujuy, como la caña, el tabaco, pero también tenemos que potenciar la industria, bueno, los parques industriales, que es algo que se hizo bien estos últimos años. Tenemos que generar trabajo genuino a través del comercio, que es una actividad potente, pero hay discusiones que se tienen que dar en el marco del país que queremos. No hay discusiones aisladas y no hay salvación local, ¿no? Es decir, cuando el gobernador Sadir se va a Tucumán a firmar el Pacto de Mayo y acepta con absoluta docilidad que el presidente Milei le dice a todos los gobernadores que se viene la segunda etapa del ajuste, bueno, ahí, digamos, discúlpame, pero el peronismo tiene que poder decir algo. Porque si no, ¿cómo vamos a aceptar que se quitaron los fondos al transporte y tenemos los problemas del transporte que tenemos actualmente? Se quitaron los fondos del FONIT a los docentes. Todas las transferencias automáticas que venían llegando a la provincia de Jujuy y que Jujuy ha sido una beneficiarias, de las mayores beneficiarias en los últimos años, ya no están. Bueno, no hay obra pública. Entonces, y no hay, no solamente porque el gobernador, a mi criterio, no lo defiende y no lo pide, sino que acepta el ajuste, sino que además también no hay, porque hay una mirada de país donde hay una mirada donde no cabe en los 45 millones de argentinos. Entonces, nosotros tenemos que poder discutir esto. Y para eso tenemos que discutir adentro del peronismo hacia dónde queremos ir, con todos los sectores. La lista de la que formamos parte o de la cual encabezo, se encuentran todos los intendentes, legisladores, concejales, legislador nacional, ¿no? El bloque de diputados provinciales. Una infinidad de sectores con los que no pensamos iguales y nadie pretende que Claro, pensemos esa era todos la pregunta, porque se ve mucha diversidad. mucha Pero bueno, diversidad. ese es el peronismo. No pensar igual, tenemos matices, pero sí hay cosas en las que tenemos que coincidir, que es hacia dónde queremos ir. Y sí me parece que en esta, digamos, y para no extenderme, Alberto, que te voy a decir algo. Vos que conocés la historia del peronismo y la historia de la política de Jujuy, en los últimos 15 años, ¿qué es lo único nuevo que parió el peronismo en términos dirigenciales? Y con mucho orgullo y sin pecar de autorreferencial, me atrevo a decir que es esta compañera. Después, como
producto de la crisis dirigencial, producto de la crisis de representación, que también la sufre el radicalismo, hemos visto durante los últimos 20 años que los dirigentes son los mismos, ¿no? Y que la ansiada renovación, que el ansiado trasvasamiento generacional en todos los partidos es muy complejo de darse. Bueno, entonces a mí me duele profundamente, más que me duele, me enoja cuando intentan descalificarme diciendo que me manejan otros, ¿no? Bueno, esta historia ya la vivimos, han dicho tantas cosas también de Cristina, que la manejaba cuando era presidenta, que la manejaba Néstor, o que siempre la está manejando alguien. Bueno, a mí me da orgullo hoy encabezar y haber generado el consenso que generé con todos los compañeros y compañeras que con muchísima generosidad me acompañan en esta discusión, en este debate. Vos sos Renovación en Jujuy, eso es indiscutible, digamos, pero Cristina no es la Renovación Nacional. Y sí, pero Cristina es la única que está hablando y está diciendo cosas nuevas que ningún dirigente de la Argentina lo dice, ¿no? Y me parece que hay que leer las cartas, las últimas cartas que sacó Cristina en estos 10 meses. Que me dejaste una acá entre paréntesis. Esa es la de la campaña, pero las últimas cartas, que contundencia nos aclara de los problemas macroeconómicos que tiene la Argentina, pero finalmente de las discusiones que tiene que dar el peronismo hacia adentro, ¿no? E insisto, Cristina es la única que está diciendo cosas nuevas a nivel nacional dentro del peronismo, y por eso hoy es la principal opositora a Javier Milei, ¿no? ¿Ves que se resuelve rápido? Porque hoy hay un tema judicial, Hansen paralizó, ¿no es cierto?, el proceso. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Qué le dicen los asesores de ustedes, los abogados, digamos? ¿Cómo ven este tema? Ay, mira, Alberto, para mí, que se judicialice la política nunca es bueno. Y nosotros, primero la Argentina, ¿no?, viene con esto, transitando estos años de mucha judicialización de la política, y Jujuy también. A mí no me gusta, de hecho este mismo juez es el que el año pasado también me quitó la boleta de Sergio Massa, ¿no? Vamos a esperar por estas horas qué es lo que termina definiendo el juez, pero sin antes decir que quienes no quieran competir, ¿no?, quienes realmente no quieren competir, es simplemente levantar el teléfono, hablarnos, volvernos a sentar en una mesa y poder debatir como la política tiene que hacerlo, como lo dejó de hacer, y no utilizar estos medios que no hacen más que dañar a la política, ¿no? Te agradezco la visita, Leila. Gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes a las 14 horas. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4 y lo puede ver, por supuesto, en YouTube cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos.